Un golpe en la fría noche. El viento aullaba entre los árboles, frío y afilado como cuchillos. La nieve caía espesa afuera de la pequeña cabaña de madera de Isen, en lo profundo del bosque. Él mismo había construido esta casa, tranquila, sencilla y lejos del ajetreo del mundo. En el interior crepitaba un fuego. Isen se sentó junto a él, leyendo un libro viejo y bebiendo café caliente. De repente, toc, toc. Se quedó congelado. Era pasada la medianoche. Nadie vino aquí. Nadie sabía siquiera que este lugar existía. Golpear. Golpear. Esta vez, el sonido era más suave, más débil. Como si alguien apenas tuviera fuerzas. Isen se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido. Cogió su linterna y caminó hacia la puerta. Los copos de nieve flotaban en la luz mientras él la abría lentamente. Lo que vio le hizo olvidarse de respirar. Una niña, no humana. Extranjero. Era pequeña, delgada y estaba cubierta de harapos que apenas eran ropa. Su piel era de color púrpura pálido. Su largo cabello mojado y enredado con hielo. Ella no tenía zapatos. Sus pies sangraban en la nieve. Ella lo miró con ojos brillantes y cansados. Y luego ella se desplomó. Isen cayó de rodillas. Oye, oye, ¿me oyes?, gritó, intentando despertarla. Ella no respondió. Su cuerpo estaba frío. Demasiado frío. Sin pensarlo, la levantó en sus brazos y la llevó dentro. La colocó cerca del fuego, la envolvió en una manta gruesa y le trajo agua tibia. Sus manos estaban heladas y temblorosas. Le tomó el pulso. Era débil, pero todavía estaba allí. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Nunca había visto un extraterrestre tan de cerca antes. Claro, las noticias decían que los extraterrestres vivían en otros planetas y algunos visitaban puertos espaciales humanos, pero esta es una chica extraterrestre solitaria en una tormenta de nieve llamando a su puerta olvidada. No tenía sentido. Ella se movió bajo la manta. Sus labios se movieron, susurrando algo en un idioma que él no entendía. Tranquilo, dijo Isen suavemente. Estás a salvo aquí. Ella lo miró con los ojos abiertos por el miedo. Ella intentó sentarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Ella se estremeció cuando Isen le tomó la mano. Está bien, dijo nuevamente, levantando las manos. No te haré daño. Su respiración se hizo más lenta. Ella observó el fuego, parpadeando rápidamente, como si intentara mantenerse despierta. Isen caminó hacia la cocina y sirvió sopa en un tazón. Él se lo trajo, arrodillándose a su lado. Aquí, dijo. Necesitas esto. Al principio no se movió. Luego, lentamente y con manos temblorosas, tomó el cuenco. Ella bebió como si no hubiera comido en días. Isen observó en silencio. Ella no era peligrosa. Ella estaba asustada y hambrienta. Cuando terminó la sopa, colocó el cuenco en el suelo. Sus ojos se cerraron lentamente y su cabeza se apoyó en la pata de la silla. Ella estaba profundamente dormida. Esa noche, Isen no pudo dormir. Él se sentó cerca de ella, observando cómo su pecho subía y bajaba. Las preguntas llenaron su cabeza. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Alguien la estaba persiguiendo? ¿Había escapado de algo terrible? Sus pies tenían cortes profundos. Sus brazos tenían moretones. Su ropa apenas se sostenía en su lugar. Fue como si la hubieran desechado. Suspiró, arrojando otro tronco al fuego. No sé quién eres, susurró. Pero encontraste la puerta correcta. La mañana llegó lentamente con una luz grisácea que se filtraba por las ventanas esmeriladas. Isen preparó huevos y pan. La niña seguía dormida, acurrucada junto al fuego. Ahora parecía tranquila, pero Isen vio la verdad en su rostro: dolor, miedo y agotamiento. Cuando despertó, dio un salto de miedo, con las manos listas para protegerse. Oye, oye, dijo Isen, levantando las manos. Soy solo yo. ¿Estás bien?
Ella miró a su alrededor, confundida. Entonces sus ojos encontraron la comida. Ella extendió la mano para cogerlo, pero luego se detuvo, esperando permiso. Isen asintió. Adelante. Ella comió rápidamente otra vez. Isen notó que ella todavía no hablaba. Intentó presentarse. Se señaló a sí mismo y dijo, Isen. Ella lo observó. Repitió más despacio. Isen. Ella inclinó la cabeza y luego dijo débilmente. Etón. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, ese soy yo, Isen. Luego la señaló. ¿Tú? Ella miró hacia abajo, insegura. Se abrazó a sí misma, bajando la mirada. ¿Sin nombre? Preguntó suavemente. Ella no respondió. Isen se levantó y agarró un bloc de notas. Dibujó una figura de sí mismo y escribió Isen debajo. Luego dibujó una niña con ojos grandes y la señaló. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces, en un suave susurro, dijo algo, una palabra que él no entendió. Él lo escribió. Parecía una época. Lierra, repitió. Sus ojos brillaban. Ella asintió levemente, cansada. Está bien, Lierra, dijo con una suave sonrisa. Estás seguro aquí. Ya no necesitas correr más. Pero mientras lo decía, Isen sintió algo extraño en lo más profundo de su ser. Como si esto fuera solo el comienzo. Algo la había traído hasta allí. Y sea lo que fuere, podría ser el siguiente en aparecer. Lra estaba sentada acurrucada cerca del fuego, envuelta en la gruesa manta de Isen. Ella no habló. Sus brazos estaban ocultos bajo la tela, su cuerpo aún temblaba un poco por el frío. Sus grandes ojos brillantes no dejaban de moverse, observando todo. Ella no parpadeaba a menudo. Isen se sentó al otro lado de la habitación, sin querer asustarla. La habitación estaba en silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio entre ellos. Parecía más una niña perdida que cualquier otra cosa, aunque claramente no era humana. Isen intentó ofrecerle una sonrisa, pero ella no se la devolvió. Sus dedos eran delgados y temblorosos mientras sostenía una taza de sopa caliente que él acababa de servir. Ella bebió lentamente, casi como si no estuviera acostumbrada a comer con calma. Se dio cuenta de cómo ella saltaba ligeramente cuando el viento exterior golpeaba demasiado fuerte las ventanas. Algo en la forma en que ella se estremeció le dijo que estaba acostumbrada a que los sonidos fuertes significaran peligro. La observó en silencio durante un largo rato. Ella no lo miró a los ojos. Sus pies ahora estaban limpios, pero gravemente heridos. Isen había usado un poco de agua tibia y un paño antes. Y aunque no lo detuvo, se quedó rígida de miedo todo el tiempo. No había dicho una palabra desde la noche anterior, ni siquiera su nombre. Isen se levantó, caminó hacia la otra habitación y regresó con otra manta. Este era más suave. Estaba hecho con una tela vieja que una vez le dio su madre. Se lo ofreció con delicadeza y dio un paso lento hacia adelante. Es más suave, dijo manteniendo la voz tranquila. El LRA no se movió. Se arrodilló y colocó la manta a poca distancia de ella. Si lo quieres es tuyo. Sus ojos lo estudiaron. Sin palabras, solo silencio. Pero después de una larga pausa, se inclinó hacia adelante lentamente y tomó la segunda manta. Se envolvió en ella y ocultó su rostro por un momento. Isen vio que su cuerpo se relajaba apenas un poco. Se sentó de nuevo y comenzó a dibujar en su bloc de notas, pequeñas figuras, formas, cosas simples. Un árbol, un sol, una casa. Después de un rato, sintió que alguien lo observaba. Él levantó la mirada y vio al Ra observando, curiosa y cautelosa. Pero al observarla, volvió a sonreír y le mostró el dibujo. A casa, dijo, señalando el boceto de la cabaña. Ella inclinó la cabeza y miró fijamente la forma. Dibujó una figura de palitos al lado de la casa. Isen, dijo señalándolo. Luego dibujó otra figura más pequeña con ojos grandes como los de ella. Escribió, Liera,
debajo. Ella parpadeó y miró el dibujo, luego a él. Tocó la imagen con un dedo muy suavemente, luego retiró la mano rápidamente como si no estuviera segura de si tenía permitido hacerlo. Está bien, dijo suavemente. Puedes quedarte aquí. Sus labios se movieron como si intentara formar una palabra, pero no salió nada. Luego volvió a bajar la mirada y escondió su rostro bajo la manta. Isen podía notar que algo andaba mal dentro de ella. Ella no estaba simplemente cansada o tenía frío. Ella estaba un poco rota. Algo le había hecho creer que hablar era peligroso. Se levantó, caminó hacia la cocina y trajo un pequeño plato de pan y fruta. Lo colocó sobre la mesa cerca de ella. Ella no se movió. Él regresó a su silla, dándole espacio. Pasaron unos minutos. Luego, en silencio, se inclinó hacia adelante y cogió un trozo de pan. Comió lentamente, como si no confiara en que la comida no desapareciera. Isen sintió que algo se apretaba en su pecho. Nunca había sido el tipo de persona que se involucraba en los problemas de los demás. Vivía solo por una razón. Pero ahora esta extraña muchacha silenciosa, esta extraterrestre estaba en su casa, sentada junto al fuego, envuelta en sus mantas, y algo en ella hacía que él se preocupara. Esa noche, cuando la tormenta de nieve regresó al exterior, Isen le preparó una pequeña cama cerca del fuego. Cojines suaves, mantas cálidas y una almohada vieja. Ella no luchó cuando él la ayudó a acostarse, pero cuando él se giró para irse, de repente lo agarró de la manga. Él se detuvo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Sin palabras, solo miedo y algo más. ¿Quieres que me quede?, preguntó suavemente. Ella no asintió, pero tampoco lo soltó. Entonces se sentó nuevamente cerca del fuego, esta vez sin hablar. Después de un tiempo, su mano aflojó lentamente su agarre. Sus ojos se cerraron y se quedó dormida. Isen la observó. Las llamas se reflejaron en su pálido rostro. Su respiración se volvió constante, incluso pacífica. Pero ella seguía sosteniendo firmemente la manta como si fuera lo único que la protegía. Él no sabía quién era ella. Él no sabía qué le había pasado. Pero ahora sabía una cosa. Ella no tenía a nadie. Y por alguna razón, ella había acudido a él. A la mañana siguiente, Lara se despertó llorando. Su cuerpo temblaba y sus pequeños puños agarraban fuertemente la manta. Ella no gritó. Ella no habló, pero las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas mientras se sentaba junto al fuego, con la respiración agitada, como si hubiera estado corriendo mientras dormía. Isen salió corriendo de la cocina cuando la vio agachada a su lado suavemente. Está bien, dijo en voz baja y tranquila. Ella no lo miró. Sus ojos estaban muy abiertos, perdidos en algún recuerdo lejano. Ella siguió sacudiendo la cabeza como si tratara de borrar algo de su mente. Isen no la tocó. Él simplemente se sentó allí esperando. Después de unos minutos, comenzó a calmarse, pero su rostro todavía estaba lleno de miedo. Isen le entregó una taza de té caliente. Al principio no lo tomó, pero después de un momento, lo aceptó con ambas manos. Entonces se fijó en sus muñecas, delgadas, magulladas y cubiertas de marcas descoloridas. No estaban frescos, pero parecían como si hubieran estado encadenados. Algo dentro de Isen se quebró silenciosamente. Había supuesto que ella había sufrido, pero ahora sabía con certeza que alguien la había encerrado, tal vez algo peor. Se levantó lentamente y caminó hacia la mesa. Sacó el bloc de notas y comenzó a dibujar de nuevo, esta vez dibujando una cadena y un par de manos entrelazadas. Luego se lo mostró y lo señaló. Lara se quedó congelada. Ella se quedó mirando el dibujo mientras sus dedos se apretaban sobre la taza. ¿Alguien te hizo esto?, preguntó suavemente. Ella no respondió, pero sus labios se apretaron en una línea dura y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Ella miró hacia otro lado. Isen suspiró. Él no quería presionarla, pero tenía que entender de que había escapado. Y lo más importante,
Si alguien viniera a buscarla, borró el dibujo de la cadena y lo reemplazó con una figura de palito sosteniendo una llave. Luego dibujó una segunda figura encadenada. La primera figura abrió las cadenas y liberó a la segunda. Junto a la figura libre escribió, seguro, libre. Lierra lo miró fijamente durante un largo rato. Ella pasó su dedo sobre la figura libre. Luego, muy suavemente, susurró algo. La palabra no sonaba como ningún coche. Isen parpadeó. ¿No carar? ¿Así te llamaban? Ella asintió lentamente. La palabra sonaba extraña pero de algún modo familiar. Lo escribió junto a la figura encadenada. ¿Esclavo? Preguntó con cuidado, probando su reacción. Su rostro se estremeció, sus manos se retiraron, pero no lo negó. Isen sintió que una ira fría crecía en su interior. Alguien la había tratado como una esclava. Ella no estaba simplemente perdida. Ella había escapado de algo terrible. Se acercó al estante y sacó una caja. Vieja. Dentro había pequeñas herramientas y trozos de metal que habían quedado de los años que pasó arreglando máquinas rotas. Él acercó la caja y le mostró algunas piezas. Luego volvió a señalar el bloc de notas y dibujó una cadena rota. Ella inclinó la cabeza, confundida. Él sonrió suavemente y susurró, asegurémonos de que nunca más estés encadenado. Lie no entendió sus palabras, pero algo en su rostro la hizo relajarse. Le entregó un pequeño anillo de metal, no una cadena real, solo una pieza de juguete. Ella lo sostuvo, lo miró fijamente y luego, lentamente, lo dobló por la mitad hasta que se rompió. Isen aplaudió suavemente. Por primera vez, Lara sonrió. Pequeño, cansado, pero real. Esa noche, ella se sentó junto al fuego más cerca de él que antes. Ella no habló mucho, pero observó mientras él reparaba una linterna rota y parecía interesada en cada pequeña herramienta que usaba. Cuando él le ofreció un destornillador, ella dudó, luego lo tomó y lo imitó. No hablaban el idioma del otro, pero algo tácito comenzaba a construirse entre ellos. Más tarde, cuando Isen la arropó nuevamente con la suave manta, ella susurró algo inesperado. Etón. Él la miró sorprendido, ella volvió a decir su nombre, más claro esta vez. Isen. Él sonrió ampliamente. Ese soy yo. Ella se señaló a sí misma. Ejército de resistencia del Señor. Él asintió con la voz suave. Ejército de resistencia del Señor. Entonces dijo otra palabra, una que hizo que el corazón de Isen se detuviera. Agradecer. Ella luchó para terminarlo. Gracias. Isen sintió un nudo en la garganta. Ella estaba intentándolo. Después de todo, después del silencio, después de las cadenas, ella estaba tratando de conectar. De nada, susurró. Su voz se quebró un poco. Ella sonrió de nuevo, un poco más valiente esta vez. Pero en el fondo, Isen sabía que algo oscuro aún vivía en su pasado. Los recuerdos encadenados no desaparecieron de la noche a la mañana. Había encontrado calor, una cama y alguien que no la veía como un objeto. Pero las personas que alguna vez la poseyeron, que dejaron esas marcas en su piel, todavía estaban allí, y tal vez la querían de vuelta. Pasaron 3 días. Lie ya no temblaba cuando Isen le entregaba la comida. Ahora estaba sentada cerca de la mesa durante el desayuno, todavía tranquila, pero más calmada. Había aprendido algunas palabras humanas. Manta cálida, segura. Cada vez que ella decía una, Isen sonreía y asentía, animándola. Sus ojos ya no estaban llenos de pánico, sino de algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Ella ya no se inmutó cuando él entró en la habitación. Incluso le ayudó a clasificar herramientas de metal, copiando cómo limpiaba y organizaba cada pieza. Lo que más le gustó fue la linterna. Lo encendía y lo apagaba, riendo suavemente, como si el pequeño rayo de luz fuera una especie de magia. Para Isen, escucharla reír, aunque fuera una vez, valía todo. Pero en la cuarta noche todo cambió. Comenzó con un zumbido extraño, débil y distante,
pero cada vez más fuerte. Isen estaba afuera cortando leña cuando lo escuchó. Él miró hacia arriba. El cielo estaba oscuro, lleno de nieve que se movía lentamente. Pero algo antinatural brillaba a través de las nubes. Luces. Luces en movimiento, no estrellas, no aviones. Otra cosa. Isen dejó caer el hacha y corrió adentro. Liera, llamó. Ella estaba junto al fuego, jugando con un destornillador. Cuando vio su rostro, su sonrisa se desvaneció. «Están aquí», susurró, cerrando la puerta tras él. Ella no preguntó quién. Ella lo sabía. El zumbido se hizo más fuerte. Una profunda vibración sacudió las ventanas. Lara se puso de pie, con el cuerpo congelado. Isen le agarró la mano y la condujo a la habitación de atrás. Abrió una trampilla que conducía al sótano. «Escóndete aquí», dijo. «Quédate callado». Ella negó con la cabeza, temerosa de estar sola. Isen colocó ambas manos sobre sus hombros. «Yo los mantendré fuera. Tú mantente a salvo». Ella lo miró fijamente y luego asintió. Poco a poco, ella descendió hacia el espacio oscuro y frío que había debajo. Cerró la trampilla, echó una alfombra encima y apagó las luces. Luego esperó. Segundos después, se escuchó un golpe, no suave, ni débil como el de ella, un golpe pesado y fuerte que hizo temblar la pared de la cabina. Isen caminó hacia la puerta, pero no la abrió. «¿Quién está ahí?», gritó. Respondió una voz fría, metálica y aguda. «Buscamos una unidad, hembra, pequeña, escapada. Ella fue vista en este planeta. La rastreamos hasta aquí». Isen no respondió. La voz continuó. «Sabemos que estás dentro. Humano, esto no te incumbe. Entrégasela». Mantuvo la mano en la puerta, pensando rápido. «No hay nadie aquí excepto yo». Una pausa. Entonces la voz dijo: «Abre o entraremos por la fuerza». Isen metió lentamente la mano debajo de la mesa y presionó un botón en una consola oculta, un viejo sistema de defensa que había instalado años atrás cuando vivía solo y temía a los ladrones. No mataría a nadie, pero los ralentizaría. Afuera, algo silbó, un extraño sonido de vapor y metal rechinando, y luego ¡boom! Intentaron romper la puerta. La cabaña de madera se sacudió, pero la vieja puerta reforzada resistió. El sistema se activó. Las luces rojas parpadearon en el porche. Una fuerte alarma sonó. Luego silencio. Isen se quedó quieto, con el corazón palpitando con fuerza. Entonces la voz regresó. «Proteges un producto que no te pertenece». Él gritó de vuelta, mientras la ira subía a su garganta. «Ella no es un producto. Ella es una persona». Otro silencio. Entonces la voz dijo una última cosa antes de que el sonido de pasos que se alejaban se desvaneciera en la noche. «Te has hecho un enemigo. Regresaremos». Isen no se movió hasta que la luz en el cielo desapareció por completo. Solo entonces abrió la trampilla. Lra se sentó adentro abrazando sus rodillas. Cuando lo vio, se levantó rápidamente. «¿Desaparecido?», ella preguntó en voz baja. Él asintió. «Por ahora». Ella salió con las piernas temblando. Isen se sentó a su lado y ella se inclinó hacia él, enterrando su rostro en su hombro. «Hacen daño a muchos», susurró, con voz temblorosa. «No solo yo». Isen cerró los ojos. No quería imaginar lo que ella había visto, lo que había vivido. Él la rodeó con su brazo y la atrajo hacia sí. «¿Estás seguro conmigo?», dijo. Pero en su mente, él sabía que era mentira. La habían encontrado. Ellos regresarían. Y esta vez no llamarían tan suavemente. Pero Isen no iba a renunciar a ella. Ahora no. Nunca. Fueran lo que fuesen, quienquiera que alguna vez la hubiera llamado esclava, tendrían que pasar por el primero. Por la mañana el fuego se había apagado, pero ninguno de los dos había dormido. Liera estaba sentada cerca de la ventana, con los ojos vacíos y las rodillas pegadas al pecho.
Ella no había tocado su desayuno. Isen notó que sus dedos temblaban nuevamente, como solían hacerlo cuando llegó por primera vez. Toda la paz que habían construido en los últimos días se había hecho añicos en el momento en que esos extraterrestres llamaron a su puerta. Isen preparó té y colocó una taza a su lado. Ella no lo miró. Ella no lo miró. Ella simplemente se quedó mirando afuera la nevada como si se estuviera tragando el mundo. Finalmente rompió el silencio. Lara, no estás segura ahí fuera. Si te encuentran de nuevo. Su voz era suave y temblorosa. ¿Puedo ir? Isen se giró hacia ella, confundido. ¿Qué? Ella lo miró con los ojos húmedos. Puedo irme si soy un problema. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier arma. Él dio un paso adelante, arrodillándose junto a ella, tratando de mirarla a los ojos. Mentiroso, no eres un problema. Tú no eres la razón por la que esto sucedió. Ellos son. Ella abrazó sus rodillas con más fuerza. Hacen daño a cualquiera que ayude. También te harán daño. No quiero eso. Isen se sentó a su lado con voz tranquila. ¿Crees que les tengo miedo? El LRA no respondió. Él sonrió suavemente. Bueno, tal vez lo soy. Pero eso no significa que te dejaré salir a la nieve y desaparecer. Ella miró hacia abajo. Siempre me dijeron que no pertenezco a ningún lugar. Que nadie querría una cosa rota. Isen frunció el ceño. No estás roto, LRA. Te estás curando y eso es diferente. Ella no le creyó. Podía verlo en su cara. Los años de abuso, de ser tratada como una propiedad, habían enterrado su autoestima profundamente bajo la vergüenza y el miedo. Isen se levantó y caminó hacia su gabinete. Sacó una caja de madera, vieja y rayada, pero todavía resistente. En su interior se guardaban objetos de su pasado, fotografías, pequeños grabados y una bandera doblada de su época de servicio. Él se lo trajo y volvió a sentarse a su lado. Déjame mostrarte algo, dijo. Abrió la caja y sacó una pequeña estrella de madera. Mi padre hizo esto para mí cuando era niño. Lo dejé caer una vez y se rompió el borde. Pensé que estaba arruinado. Lierra observó en silencio, pero mi padre le dijo, no lo tires. Arréglalo. Todavía brilla. Él se lo entregó. ¿Ves esta parte aquí? Lo pegué nuevamente. No es perfecto, pero sigue siendo mío. Ella sostuvo la estrella de madera trazando cuidadosamente la grieta con su dedo. Isen se inclinó más cerca. Te han herido, LRA, pero eso no te hace menos digno de cuidados o amor. Sus labios se separaron ligeramente como si esas palabras no tuvieran sentido en su mundo. No quiero que te vayas, dijo Isen. Quiero que te quedes. No eres un invitado, ahora sois familia. Se quedó sin aliento. Ella miró hacia abajo y sus lágrimas cayeron sobre la estrella de madera. Pero no puedo devolver nada. Isen rió suavemente. Ya lo tienes. Le diste nueva vida a esta tranquila y antigua cabaña. Hiciste que se sintiera lleno. Durante un largo momento, ella no se movió. Luego, lentamente, apoyó la cabeza en su hombro. No sé cómo ser parte de algo, susurró. Ya aprenderás, respondió con suavidad. Un paso a la vez. Se sentaron en silencio. El único sonido era el suave viento que rozaba las ventanas. Más tarde, Isen preparó el almuerzo, y esta vez, Lyra comió con él, sentada en la mesa, no en la esquina. Ella incluso sonrió cuando él bromeó sobre quemar la sopa. Pero la paz nunca duró mucho. Esa noche, Isen se quedó en la puerta, comprobando 2 veces las cerraduras. Había añadido una barrera improvisada utilizando muebles por si acaso. El LRA estaba detrás de él, observando cada uno de sus movimientos. Volverán, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Isen. Todavía puedes entregármelo, añadió. Esto acabaría con esto. Isen se giró rápidamente. Lierra, escúchame. Nunca te entregaré a ellos. Ni por la paz, ni por la seguridad, ni por nada. Ella lo miró,
Algo cambió en sus ojos, algo valiente. ¿En serio lo dices en serio? Él asintió sin dudarlo. Llamaste a mi puerta esa noche por una razón. Ya no tienes que seguir corriendo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no la secó. Ella susurró, entonces me quedo. Él sonrió. Bien, porque esta casa ya no es un hogar sin ti. Esa noche, el LRA durmió en una cama adecuada por primera vez. Isen le dio su habitación y durmió en el sofá. Ella no protestó, pero justo antes de acostarse, tocó la estrella de madera y la colocó junto a su almohada. Y por primera vez desde que llegó, durmió sin miedo. Isen se sentó en el porche, en silencio, mirando cómo la nieve se derretía bajo el sol de la mañana. Habían pasado días desde la noche en que llegaron esas criaturas. No había vuelto a ver sus luces, pero el recuerdo seguía nítido. Ra no los había mencionado desde entonces. Ella habló un poco más ahora. Sus palabras aún estaban entrecortadas, su voz suave, pero lo intentó. Cada vez que hablaba, era como un frágil paso hacia un mundo en el que nunca le habían permitido vivir. Dentro de la cabaña, Lara estaba de pie frente al espejo. Tocó su reflejo suavemente como si no estuviera segura de pertenecer a la imagen. Su piel ya no estaba pálida por el frío. Su rostro ahora tenía color. Sus moretones habían desaparecido. Ella llevaba la ropa grande de Isen enrollada para que le quedara bien. Ella no se parecía a la criatura que había llamado a su puerta esa noche. Parecía a alguien que intentaba volver a estar completo. Ese día, algo cambió. Isen estaba clasificando útiles viejos cuando encontró un reproductor de música. Estaba rayado y polvoriento, pero aún funcionaba. Se lo entregó al LRA con una pequeña sonrisa. Reproduce música. ¿Quieres escuchar? Ella asintió con curiosidad. Tocó una melodía suave, dulce y pacífica. Sus ojos se abrieron cuando la melodía llenó la habitación. Sus dedos tocaron el altavoz, su boca ligeramente abierta por el asombro. Bonita, susurró ella. Isen se rió entre dientes. Sí, bonita. Entonces ella dijo algo nuevo. Ya teníamos música antes. Él miró hacia arriba. ¿Lo hiciste? Ella asintió lentamente. Hace mucho tiempo. Antes de que me llevaran. Isen dejó el reproductor y se sentó frente a ella. ¿Quieres decírmelo? Ella dudó. Sus dedos retorcieron el dobladillo de su manga. Ella miró hacia abajo por un largo tiempo. Mi nombre no es Lara, dijo finalmente. Isen parpadeó. No lo es, ella negó con la cabeza. Lae fue el nombre que me dieron cuando me vendieron. Su pecho se apretó. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ella hizo una pausa. Entonces ella dijo algo suave. Un nombre lleno de vocales y sonidos extraños. Isen no pudo repetirlo perfectamente. Ella sonrió tristemente. Todavía se puede decir LRA. Está bien. No, dijo Isen con firmeza. Si ese nombre te lo dieron personas que te hicieron daño, entonces no eres quien eres. Dime cómo llamarte y lo haré. Ella se quedó en silencio por un momento. Mi verdadero nombre significa luz tranquila en la lengua de mi pueblo. Isen sonrió. Entonces eso es lo que eres. Luz tranquila. Ya no es necesario llevar sus nombres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Borraron mi nombre, mi ropa, mi cabello, todo. Dijo que no era nada. Isen se inclinó hacia adelante. Pero estaban equivocados. Ella se secó una lágrima y susurró, les creí. Pensé, si nadie me recuerda, entonces tal vez no existo. Él negó con la cabeza. Existes. Estás aquí. Sobreviviste. Entonces se arremangó y le mostró algo que no había visto antes. Una leve cicatriz cerca del hombro. Una quemadura. No era natural. Me marcaron, dijo. Me dijeron que era propiedad de alguien. Isen sintió una oleada de calor en el pecho. Quería encontrar a quien lo había hecho y hacerle sentir lo que ella había sentido,
pero mantuvo la calma. No eres propiedad de nadie, dijo. Eres libre. Esa cicatriz no te define. Ella asintió lentamente. Entonces, por primera vez, extendió la mano y le tomó la suya. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo Isen con sinceridad. Pero no tenemos por qué tener miedo solos. Se quedaron así un rato. Sus pequeños y delicados dedos se curvaron alrededor de su mano callosa. Dos personas de mundos diferentes, pero ambos con heridas. Más tarde, Isen le trajo una vieja caja con coleteros y un pequeño espejo. ¿Quieres que te ayude con tu pelo? Ella sonrió tímidamente. Sí, por favor. Él se lo cepilló con suavidad. Era largo, enredado y suave como la seda. Mientras él trabajaba, ella le contó más sobre su planeta, sobre cómo se veían las estrellas desde su hogar, sobre cómo solía cantarle a su hermana menor, quien fue secuestrada primero y nunca regresó. No he cantado desde entonces, dijo en voz baja. Isen no la presionó. Simplemente escuchó. Esa noche, cuando el fuego crepitaba y el viento aullaba suavemente afuera, ella lo sorprendió. Cantó una canción tranquila, una melodía inquietante en un idioma que desconocía. Pero comprendió el sentimiento. Era tristeza. Era recuerdo. Era supervivencia. Y en ese momento, Isen se dio cuenta de algo. No solo se estaba recuperando. Estaba recordando quién era en realidad. La nieve caía suavemente afuera, cubriendo los árboles y los tejados con una suave capa blanca. La cabaña estaba silenciosa, cálida, en paz. Dentro, un fuego ardía con firmeza, y Lara, no, su verdadero nombre, el que había susurrado hacía apenas unos días, estaba sentada junto a la ventana. Ya no se acurrucaba de miedo. Ya no se estremecía con cada sonido. Sus manos estaban firmes ahora, ocupadas cosiendo un parche en una manta de lana. Isen le había enseñado lo básico, y ella lo aprendió rápido. Sus puntadas no eran perfectas, pero eran fuertes. Isen la observaba desde la cocina. Preparó té, una taza para él y otra para ella, justo como a ella le gustaba. Ella sonrió cuando él se lo trajo, aceptándolo con ambas manos como un regalo sagrado. Sus ojos, antes llenos de sombras, ahora albergaban algo nuevo. Luz. La misma luz silenciosa que su verdadero nombre significaba. No habían hablado del extraterrestre desde aquella noche. Pero ambos sabían que no había terminado. En algún lugar, quienes la habían marcado, encadenado y despojado de su identidad seguían buscándola, observándola. Pero aquí, en esta cabaña, ya no era una presa. Era una persona. Y Isen la trataba como tal, con delicadeza, con respeto, como alguien que lo valía todo. Levantó la vista de su costura. ¿Construiste esta casa tú mismo?, preguntó Isen. Te llevó unos años, pieza por pieza. Era solo yo entonces. Miró a su alrededor, sonriendo levemente. Ahora no eres solo tú. Él también sonrió. No, ahora es un hogar. Más tarde ese día, caminaron juntos por la nieve. Lara llevaba un abrigo grueso que Isen le había ajustado. Aún le colgaba suelto sobre los hombros, pero no le importó. Levantó la cabeza al cielo, con los ojos cerrados, dejando que los copos de nieve cayeran sobre su rostro. Por un segundo, pareció alguien que nunca había conocido el dolor. ¿Alguna vez extrañas las ciudades?, preguntó en voz baja. Isen se encogió de hombros. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Aquí puedo respirar. Ella asintió. Creo que aquí también puedo respirar. Pero la paz, como siempre, era frágil. Esa noche, la luz parpadeó. No por el clima, sino por otra cosa. Los instintos de Isen se activaron al instante. Agarró su escáner, un dispositivo básico pero útil que podía captar señales cercanas. Una luz roja parpadeó. Algo se acercaba. Se giró hacia LRA. Ahora en el sótano. Ella no hizo preguntas. Lo siguió sin dudar.
Él la escondió debajo la pobre de nuevo, igual que antes. Pero esta vez, no lloró. No tembló. Simplemente lo miró y dijo, no dejes que me lleven. Isen le puso una mano en la mejilla. No lo harán. No mientras esté viva. Cerró la puerta y la cubrió. Luego esperó. El golpe se produjo minutos después. Duro, agudo, exigente. Esta vez lo abrió. Afuera estaban 3 figuras. Alto, blindado, extraterrestre. El líder dio un paso adelante. Devolver el activo. Advertencia final. Isen no se movió. Ella no es un activo. Ella no es tuya. Ella es propiedad del gobierno, respondió el extraterrestre. Estás albergando una forma de vida robada. No, gruñó Isen. Estoy protegiendo a una persona. El extraterrestre levantó su arma. Esta no es tu batalla, humano. Ella llamó a mi puerta. Isen dijo, eso la convirtió en mi batalla. Antes de que pudieran hablar de nuevo, una voz tranquila vino desde atrás. Ya no me escondo más. Lyra apareció ante nuestra vista. Isen se dio la vuelta. Lyra, no. Ella levantó una mano. Está bien. Ella pasó junto a Isen y se paró frente a los extraterrestres. La nieve caía a su alrededor como una cortina de luz. No soy de tu propiedad, dijo. Borraste mi nombre, pero lo recordé. Me quitaste mi libertad, pero la recuperé, y nunca volveré atrás. Los extraterrestres se quedaron quietos. Uno se inclinó hacia adelante. Isen agarró su pistola desintegradora de su cinturón y apuntó. Tócala y lo juro. Pero el extraterrestre se detuvo. Algo cambió. Bajó su arma. Muy bien, dijo. Si ella habla por sí misma, la ley permite la autodeclaración. Se quedó mirando a Lyra. Pero su nombre ha sido borrado del registro. No tienes lugar. Lara se mantuvo erguida. Entonces haré uno aquí. Los extraterrestres se giraron sin decir otra palabra y desaparecieron en la oscuridad, mientras su nave se elevaba hacia el cielo. El silencio volvió. Isen se quedó allí, aturdido. No tenías que salir de mi casa. Lo hice, dijo ella. Esta vez quise elegir. De regreso a la cabina, le sirvió el té con manos temblorosas. Ella se sentó a su lado, tranquila, en paz, libre. Él la miró. ¿Aún quieres quedarte? Ella sonrió, la misma sonrisa tranquila y brillante que había derretido el hielo de su corazón. Dijiste algo una vez, susurró, que esto no era solo una casa. Él asintió. Ella tomó su mano. Entonces déjame quedarme dentro para siempre. Él no respondió con palabras. Él solo le apretó la mano y nunca la soltó.